Buenas, bienvenidos y bienvenidas todas y todos al Diplomado de Educación Popular y Pedagogía Crítica. A continuación, entramos en nuestro primer módulo que lleva por título La Educación Popular y sus desarrollos desde la Pedagogía Crítica. Yo soy la profesora Claribel Pereira y tengo el gusto de acompañarlos. Hablar de educación popular es hablar de una educación que no se circunscribe al ámbito especialmente de la escuela o de la escolaridad. Por el contrario, es una educación que ha sido pensada desde los movimientos sociales, especialmente con el fin de emancipar a aquellos grupos que han sido oprimidos o invisibilizados por ser catalogados como minorías por el poder hegemónico. Es una educación que tiene como fin buscar que la persona tome conciencia. Conciencia no solo en el sentido analítico, propiamente dicho, sino que pasa por otros componentes que conforman al ser humano, es decir, lo emocional, lo simbólico, por el cuerpo, como lo veremos sobre todo con el feminismo. Es una educación que busca denunciar y actuar en contra del capitalismo y las consecuencias que ha traído este como exponente de un modelo social, político, ideológico, cultural. Sobre todo a partir de su expresión fundamental que es el patriarcado. El concepto de educación popular lo podemos tener en consideración a partir de comprender que es un constructo social, que se da a partir de las colectividades situado en un contexto, y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cada educación popular se generará según el movimiento social el que responda a la localidad donde se ubique, al contexto histórico, cultural, político, geográfico en que se encuentre. Entonces, es un elemento que tienen que tener en consideración. Los movimientos sociales son considerados en sentido amplio. Por eso, no solamente se circunscriben a un factor político, sino que implican movimientos populares, indígenas, culturales y religiosos. Baronet va a dar una concepción bien importante que hay que tener en cuenta. Una educación popular es una orientación crítica que parte de la cultura propia también y que en cierto sentido es interesante porque cuestiona a quienes los dominan. Y esa es otra de las características fundamentales de la educación popular. Es una educación cuestionadora, es una educación que justamente trata de develar, de poner en evidencia quién es el que está dominando y cuáles son los puntos de intereses de este dominador sobre esas clases dominadas o sobre esas minorías. Dentro del contexto sociohistórico de la educación popular, tenemos que ir justamente hasta los albores del siglo XIX, específicamente con nuestro maestro Simón Rodríguez. A partir de 1830 hasta 1851 se encuentran los grandes escritos de los aportes pedagógicos realizados por este maestro. Estos aportes buscaban de una u otra manera fundar las bases de lo que iba a ser la nueva república que se estaba gestando y lo que iban a ser los albores para lo que denominamos hoy en día la Gran Colombia. Pero va a ser justamente en el siglo XX, a partir de los aportes realizados por el pedagogo Paulo Freire, con sus obras La educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido, que la educación popular cobre su mayor foco, su mayor fuerza. En los años 70, los movimientos sociales, sobre todo aquellos movimientos de orden de campesinos, van a poner su atención y su denuncia de en la educación popular, enfocándose en los temas de exclusión social y explotación económica. Para los años 60, si bien es cierto, también es un movimiento que viene desde el siglo XIX, el movimiento feminista va a tomar justamente mayor papel protagónico y va a ser a partir de este movimiento social del feminismo que se va a permitir visibilizar elementos axiales fundamentales que hay que tomar en consideración para lo que es la educación popular hoy en día, especialmente las vinculadas al tema de género, racial y los generacionales. Uno de los autores fundamentales que hay que tener en cuenta es a Frantz Fanon, porque Fanon denunció todo el problema de la colonización de la conciencia. Es decir, no solamente los imperios colonizan a un país, a un pueblo,
sino que además de colonizar su territorio y sus riquezas naturales y explotarlas, además de eso colonizan todo lo que significa su mente, metiendo dentro de ellas todo lo que es la ideología hegemónica dominante de estos pueblos dominadores. Es por eso que a partir de esta denuncia se empezó a hacer el constructo de lo que hoy en día conocemos como pedagogías de lo decolonial. Específicamente en los años 80 y 90, es que por fin va a conseguir voz y visibilización dentro del mundo académico lo que conocemos como educación popular. ¿Por qué sucede esto? Porque hasta ese entonces las academias, las universidades sobre todo, veían con sospecha la educación popular porque no venía dada por investigadores del ámbito intelectual, sino por el contrario, eran campesinos, obreros, sindicalistas quienes estaban realizando este tipo de educación. Va a ser sobre todo en el siglo XXI, con autores como Luis Vigot, quienes a partir de lo que se ha denominado el diálogo de saberes, le darán mayor relevancia, mayor foco, mayor luz dentro del ámbito académico. Pero en la actualidad, gracias al Foro Mundial, la educación popular ha permitido, entre otros elementos fundamentales, el plantearse como fin utópico otros mundos posibles. ¿Cuáles son las características que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de educación popular? Uno, es una educación que critica todo lo que tenga que ver con la exclusión, opresión o discriminación que estén presentes en la sociedad. Por lo tanto, cualquier elemento opresor, discriminativo o excluyente será tema propicio para una educación popular. Estas pedagogías son emancipadoras en la medida que van de la mano con la lucha de los movimientos sociales que buscan estas transformaciones. Es decir, es una educación para los movimientos sociales, con los movimientos sociales, desde los movimientos sociales y entre los movimientos sociales. Tercer elemento, tienen en común que se asumen como emancipadoras, es decir, se fundamentan en establecer en aquellos y aquellas que están dentro del proceso formativo de esta educación popular sueños, esperanzas y visiones de futuro. Por eso es que se suele hablar del elemento utópico. Cuarto, buscan transformar a los sujetos que participan en las luchas y en los movimientos de resistencia y de alternativas al capitalismo, al colonialismo y al patriarcado. Justamente los quieren sacar de ese escenario opresor, de ese escenario de alienación, de ese escenario que los tiene, digamos, cegados, ¿verdad? Los tiene la realidad deformada para que tomen conciencia y sean elementos que ayuden a actuar dentro de la sociedad en contra del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y como última característica fundamental es que son teorías, ¿okay? Son propuestas pedagógicas que miran otras maneras de hacer el trabajo, otras maneras de dar las clases, otras maneras de evaluar, otras maneras de llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso, como lo veremos más adelante con Henry Giroux, generan nuevas didácticas, ¿ok? Que es uno de los puntos que iremos a trabajar en los módulos futuros. ¿Cuáles son las premisas pedagógicas que tomamos de la pedagogía crítica? Específicamente de Paulo Freire, Peter Verlaine y Henry Giroux. Antes de ingresar a entender estas premisas, necesitamos tener en cuenta, en consideración, lo que es el contexto histórico conceptual de la pedagogía crítica. Porque es una pedagogía que deriva de lo que es la teoría crítica como tal. Una teoría que se inicia en Frankfurt, de ahí el nombre de la escuela, ¿ok? A inicios del siglo XX, y que tiene como máximos representantes en el primer movimiento de esta teoría a Marcuse, a Adorno y a Horkheimer. Estos tres autores van a denunciar fundamentalmente que el problema es que hubo una especie de difamación, de bifurcación de la intencionalidad original de lo que era la Revolución Francesa. La Revolución Francesa buscaba, entre sus principios, igualdad, libertad y fraternidad. Estos tres elementos, estos tres principios fueron, digamos, trastocados por la burguesía que se generó justamente en la Francia de aquel momento y que
trajo esta nueva clase social, es decir, la burguesía, en contra de la que existía antiguamente, que era la monarquía, pero al final dejó excluyendo al pueblo. Y por lo tanto, la pedagogía, la teoría crítica, perdón, busca, digamos, colocar en su sitial de honor la libertad, la igualdad y fraternidad comprendida no solamente para un grupo social en específico, sino para todo el pueblo. ¿Okay? Eso es el elemento que ellos han denominado la dialéctica de la Ilustración. Esto es justamente lo que Paulo Freire llevará a posteriori a su educación liberadora, que tiene como objetivo desarrollar una conciencia crítica que permita reconocer tanto las conexiones entre los problemas personales o del individuo y los contextos sociales. Pues se nos suele enseñar que existe una, digamos, dicotomía, una separación entre lo que es los problemas propios de la persona, del sujeto, del individuo y lo que es el contexto social. Para Freire se encuentran entrelazados, no hay separación alguna y es la mejor manera de poder realizar justamente la labor del educador popular. Visibilizar, colocar en evidencia ese entretejido, ese enmarañamiento entre los problemas de la persona, del sujeto, del individuo y su contexto social. Es importantísimo dentro de lo que significa el ámbito de la pedagogía crítica el término de praxis. La praxis implica vincular teoría con la práctica, revisarla, evaluarla y volver a la teoría. Es decir, es un proceso en espiral propio de la dialéctica marxista que tiene de trasfondo esta teoría y que busca transformar constantemente no solamente al individuo, sino a todo el colectivo. Por eso es lo fundamental de la praxis, en nuestro caso, como educadoras y educadores populares, de la praxis pedagógica. Paulo Freire, autor fundamental que además de esto tendremos que leer y trabajar con su texto Pedagogía del Oprimido. De Paulo Freire hay 4 elementos o 4 características fundamentales que tenemos que tener en consideración cuando lo estamos leyendo. Una es el diálogo. Para Paulo Freire es imposible tener un proceso de educación si no está atravesado por el aspecto dialógico. Es decir, por la conversación entre A y B. Como él bien lo va a señalar en su texto, la educación como práctica para la libertad y que retomará posteriormente en la segunda parte de Pedagogía del Oprimido. Toda educación tiene que ser dialogada, tiene que ser conversada. Una de las cosas que va a lograr entonces quebrar esa estructura que veremos en la próxima lámina de el docente es el que habla y el discente es el que escucha. Por el contrario, ambos tienen que estar en constante diálogo. La educación tiene una intencionalidad política. Se nos ha querido vender que la educación es neutral, que es ideológicamente neutral, que no tiene carga ideológica ni política. Por el contrario, Freire dirá que no hay ningún tipo de educación, inclusive esta que se autoproclama neutral y sin política, porque eso ya es una postura política, dirá Paulo Freire. Por lo tanto, toda educación es política. Y en este caso es una política consciente porque busca emancipar, porque busca liberar la conciencia del educando, de la educanda. Es participación, porque están todos los actores sociales vinculados dentro de esta educación popular. Por eso no es una educación que se circunscribe el ámbito de la escuela. No es una educación, aunque pueda darse allí, que se queda solamente pensada en la escuela. Es una educación que está pensada para todas y todos los que conformamos la sociedad. Por eso es que es participativa. Implica además de eso transformar un proceso de enseñar y de aprender, porque el que enseña aprende y el que aprende enseña. Es más, Freire lo dice hermosamente en el texto La educación como práctica para la libertad. Dice así: eso significa, 1, que nadie educa a nadie; 2, que tampoco nadie se educa solo; 3, que los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo. Es decir, entre todas y todos nos educamos.
Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tener presente cuando estamos haciendo la lectura de pedagogía del opinión? Primero, que plantea posiciones dialécticas propias que vienen desde lo que les decía anteriormente, desde el marxismo. ¿Okay? Es decir, problematiza lo que es la educación bancaria por un lado y la contrapone contra una educación liberadora, una educación que busca justamente este tipo de modelo donde nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos entre todos permeados por el mundo. ¿Okay? Es un cambio en esa relación dicotómica entre el educando y el educado, donde normalmente es asimétrica y el maestro, el educador está arriba y el estudiante está abajo. Por el contrario, plantea una horizontalidad, ¿ok? Que se da justamente en el diálogo. Un diálogo entre diferentes pero iguales. ¿Por qué? Porque el maestro tiene un conocimiento que va a otorgar al estudiante, pero el estudiante también tiene un conocimiento que le va a otorgar el maestro. Y ambos conocimientos se entretejen, ¿ok? Y obviamente de allí va a salir un proceso más rico y más formador mediante el diálogo que se circunscriba en ese espacio generador de ese proceso formativo. Y implica además de eso partir de la situación presente del educando para que tome conciencia de las condiciones que lo provocan. Eso es una de las cosas que vamos a trabajar de mayor detalle cuando estemos en estos grupos del WhatsApp con la estrategia que planteó Paulo Freire para su proceso de alfabetización. Nosotros vamos a hacer un ejercicio basado en esto. De Peter McLaren, lo más interesante, que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de educación popular y pedagogía crítica, es que es el autor que nos va a poner en evidencia el tema del capitalismo global y salvaje a partir de los sistemas de dominación. Sus temas que hoy en día están dados por los más medios, específicamente por las redes sociales, y generan esto que se ha llamado, la sociedad de la imagen, es decir, donde todo se cree que es verdad porque está en una imagen, pero no hay conocimiento de esto. Además de esto, va a ser un gran defensor de la vida democrática. Para ello va a postular los principios entonces de igualdad social, igualdad racial y igualdad sexual. Si ustedes revisan, tres grandes principios que están pero muy presentes actualmente en los movimientos sociales. Por lo tanto, es un autor que los invito a que ustedes puedan investigar y considerar. Además de eso, va a plantear que es importante el currículum, en este caso el currículum educativo, el currículum escolar, convertirlo en una política cultural, una política que permita que justamente generar un espacio donde la persona vaya creciendo en su capital pedagógico, es decir, se vaya apoderando de la cultura. En cuanto a Henry Giraud, él va a proponer una nueva concepción didáctica donde ese escenario, donde se dé el proceso de enseñanza y aprendizaje, esté dado mediante un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico, además, que tome en consideración lo que es la democracia, la justicia social, el poder, la cultura y la comunidad. Si se dan cuenta, son elementos justamente que también trabajan, que abordan todo lo que significan los movimientos sociales. Además de esto, él ha hecho grandes investigaciones en el campo de la pedagogía pública, sobre todo a partir de la caída de las Torres Gemelas, de los estudios culturales, de los estudios juveniles y de la educación universitaria. Y es un arduo defensor de lo que se ha denominado la democracia radical. Ya para ir concluyendo, los invitamos a mirar los siguientes documentales y las entrevistas realizadas tanto a Peter McLaren como a Henry Giraud. La entrevista de Peter McLaren se realizó aquí en el país, en la visita que él nos tuvo en el año 2007, y la última entrevista es la de Henry Giraud, que se realizó en noviembre del 2020 acerca de su postura frente a la actual pandemia. Ha sido un placer estar con ustedes. Saludos, seguimos en contacto.